7 en punto de la noche, es domingo en RCN y esta noche tenemos para ustedes la gran encuesta. También historias, primicias e investigaciones. Bienvenidos. Primera encuesta de cara a las elecciones de 2026. ¿Quiénes lideran los distintos escenarios? La reconocida consultora española GAT3 realizó un estudio cuyos resultados veremos en esta emisión. Mónica Maritza, en segundos sabremos quiénes van en la punta en un escenario de todos contra todos y quiénes lideran la intención de voto en las consultas. Muy bien, saludo a esta hora a Mónica Jaramillo, a Maritza Aristizábal. Un gusto estar con ustedes en estos momentos que suelen generar tanta expectativa, ni más ni menos que los resultados de una encuesta. Ustedes pueden consultar a propósito todos los resultados de los que vamos a hablarles escaneando el código QR que irán viendo en pantalla. En esta conversación, José María, hay que decir que la encuestadora GAT3, que realiza esta encuesta, es una de las mejor calificadas en Europa y que en 2022, contratada también por RCN, tuvo resultados muy precisos. Y eso además cumpliendo con todos los requisitos que nos impone la nueva ley de encuestas y que ustedes van a ver al final en la ficha técnica. Pero ¿qué les parece si arrancamos de una vez a revisar los resultados? De una, Mari. Este primer escenario que les vamos a mostrar es un todos contra todos. Eso es importante decirlo. Los encuestadores no leyeron una lista de candidatos. Fueron los ciudadanos consultados los que espontáneamente mencionaron al candidato por el que tienen intención de votar. Y la pregunta es, si las elecciones a la presidencia de la República fueran mañana, ¿por qué candidato a la presidencia votaría? Aquí están los resultados. Iván Cepeda, 30%. Abelardo de la Espriella, 22%. Paloma Valencia, 3%. Ahí siguen Juan Manuel Galán con el 2%, Vicky Dávila, que también tiene el 2%, Juan Carlos Pinzón con el 2%. Continuamos ahora con Sergio Fajardo, que en esta encuesta tiene un 1%, Aníbal Gaviria, 1%, Juan Daniel Oviedo, 1%, Santiago Botero, 1%. Y continuamos con los resultados y con estos nombres. Roy Barreras, el 1%. Camilo Romero, 1%. Enrique Peñalosa, 1%. Claudia López, 0,4%. Ahora vamos a revisar los resultados para Mauricio Cárdenas, que aparece con el 0.3%, y Mauricio Liscano con el 0.1%. Y sigamos. Votaría en blanco, 5%. Por otro, 2%. Ninguno, 11%. No sabe, no contesta, 14%. Recuerden ustedes que esto es mención espontánea, es decir, los encuestados van diciendo el nombre por el que quisieran o tienen intención de votar. Ese tema de la mención espontánea es muy importante, sí, porque nos preguntarán, pero ¿por qué están todos? Es un todos contra todos, precisamente este escenario según los encuestados iban contestando. Ahora bien, una de las preguntas, Mónica, Maritza, centrales de esta encuesta. El próximo 8 de marzo de 2026 se celebrará la gran consulta por Colombia, una consulta interpartidista. La pregunta es, ¿qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta? Resultados, Maritza. Así quedaron los resultados. Paloma Valencia tiene en este caso el 23%, después aparece la candidata Vicky Dávila con el 8%, Juan Manuel Galán con el 8% y Juan Carlos Pinzón tiene el 6%. Revisamos otros nombres dentro de esta misma pregunta. Juan Daniel Oviedo, 4%, Aníbal Gaviria, el 3%, Enrique Peñalosa, el 2% y David Luna con el 1%.
Siguen otros candidatos en la gran consulta, específicamente Mauricio Cárdenas, que obtiene, según esta encuesta realizada por GAT3, un 1% en ese escenario de la gran consulta por Colombia. Ninguno, 34%, no sabe, no contesta, 9%. Bueno, esto en lo que tiene que ver con la gran consulta, pero habrá otra consulta el próximo 8 de marzo, la consulta del Pacto Amplio. La pregunta es, ¿qué candidato preferiría que fuera elegido en dicha consulta? Resultados, Mónica. Aquí estamos los resultados y se los compartimos y empezamos con Iván Cepeda con el 34%, Roy Barreras el 4%, Camilo Romero 3%. Ninguno, el 44%. Ahí está el voto, entonces, de esos que no escogería ninguno de los candidatos. No sabe, no responde el 14%. Bien, ya hemos avanzado en los resultados de todos contra todos. En cada consulta ya vimos qué pasaría con esa foto del momento, esta encuesta de hoy. Y ahora les proponemos este ejercicio. ¿Qué pasaría en algunos eventuales escenarios de segunda vuelta por los que hemos preguntado? Primer escenario, Maritza. Entonces, José, aquí la pregunta es, le voy a plantear algunos posibles escenarios de segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2026. En cada caso, dígame por cuál de los dos candidatos votaría usted. Y este es el primer escenario que vamos a revisar. Iván Cepeda frente a Abelardo de la Espriella. Iván Cepeda, 40%, Abelardo de la Espriella, 32%, votaría en blanco, 11%, no votaría, 10%, no sabe, no contesta, 7%. Y revisamos un segundo escenario de una eventual segunda vuelta. ¿Por quién votaría entre estos dos candidatos? Aquí se los presentamos, Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Por Iván Cepeda votaría el 40%, por Sergio Fajardo el 25%. Votaría en blanco el 12%, no votaría el 15% y los indecisos son el 8%. Bueno, vean qué respondió la gente encuestada en este otro escenario hipotético. Los enfrentados serían Iván Cepeda y Paloma Valencia. Iván Cepeda en este escenario tendría 43%, Paloma Valencia 20%. Votaría en blanco 14%, no votaría 15% y no sabe, no contesta un 8%. Y hablamos ahora de otro escenario eventual que les vamos a presentar esta noche sobre una posible segunda vuelta. Los nombres serían entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. Abelardo el 32%, Sergio Fajardo el 19%, votaría en blanco el 21%, no votaría el 19% y los indecisos están en un 9%. Y este es el último escenario en el que se midieron las probabilidades. Aquí encontramos a Paloma Valencia, que según esta encuesta ganaría la gran consulta, y Sergio Fajardo. Paloma Valencia tendría el 17%, Sergio Fajardo 28%, votaría en blanco 25%, no votaría 22%, no sabe, no contesta 8%. Pues esta es la ficha técnica aportada por el encuestador GAT3 en cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley.
Muy bien, a la cabeza del equipo de GAT3 que realizó esta encuesta se encuentra Narciso Michavila. Narciso, buenas noches. Y tenemos varias preguntas para hacerle y comenzar un análisis que se extenderá seguramente por varios días a propósito de esta encuesta. Recuerden que la encuesta completa con mucha más información está ya en noticiasrcn.com y en el código QR que encuentran varias veces aquí en pantalla. Narciso, hola. Muy buenas tardes, Colombia. Buenas noches desde Madrid. Narciso, empezamos de una vez. Vemos un primer y segundo lugar en esta encuesta en cabeza de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Parece estar muy certera. Luego, mucho más abajo, con un 3% a la candidata Paloma Valencia. La pregunta es si es posible, ¿usted qué piensa? Si es posible que en esa tercera candidata logre crecer más o si la disputa ya parece estar definida entre los dos primeros. No, bueno, ni mucho menos. Faltan muchísimos días, no solo para la gran consulta, donde es verdad que parece que Paloma Valencia es la que tiene más opciones, pero yo no lo dejaría cerrado, porque entre otras cosas, los que van a votar en la gran consulta no es el conjunto de todos los entrevistados. Por lo tanto, hay que ser ya muy prudentes. Pero en el supuesto que preguntas de si fuera Paloma Valencia la elegida en la gran consulta, pues poder revivir la historia que vivió en su momento el presidente Uribe o el presidente Duque, que en estos momentos de las elecciones eran prácticamente unos desconocidos y gracias a sentarse como candidatos en sus respectivas opciones, pues terminaron ganando, pasando la segunda vuelta y ganando el balotaje. Por lo tanto, ahí prudencia, porque efectivamente Paloma Valencia tiene opciones de darle la vuelta. Claro, y a propósito de eso, Narciso, me llama mucho la atención el número tan alto que hay en este momento de indecisos y uno diría es que faltan muy pocos meses para las elecciones. Si revisamos es más o menos un 14% los que no saben o no responden y un 11% que está diciendo en este momento que no votaría por ninguno. ¿Hacia dónde, según las estadísticas que ustedes están revisando, es más factible que se vayan esos indecisos? Bueno, es que hay que tener en cuenta que la nueva legislación de Colombia, da más garantías, más rigor, etcétera, pero el gran problema ha sido el haber hurtado a los electores colombianos durante muchísimo tiempo de información de la opinión pública y de lo que pensaban los electores. Por lo tanto, estas elecciones van a ser nuevas en lo que se refiere a encuestas y eso hace que todavía el elector tenga que empezar a digerir a través de encuestas y luego, evidentemente, a través de lo que voten el 8 de marzo, qué va a pasar después en presidenciales. Por eso, estas ahora mismo son las elecciones más inciertas de todas las que hemos vivido en las últimas décadas. Precisamente, no solo porque las sociedades cada vez sean más volátiles, más fragmentadas, haya más opciones, todo lo dejamos para el último minuto en todos los sentidos, también el voto, sino porque la propia ley, al haber censurado la opinión pública, pues hace que la propia opinión pública ahora mismo esté más indecisa que nunca. Por lo tanto, el escenario ahora mismo, yo diría que en el año 2026 está más abierto que en todos los procesos electorales anteriores. Tremenda esa conclusión que le oímos cuando faltan unos meses para esa elección definitiva, ciertamente. Vean, Narciso, yo voy a preguntarle lo que estoy viendo que mucha gente pone aquí en nuestras redes con apenas unos minutos de revelados los resultados. Dicen, en un país con un censo electoral de 40 millones de ciudadanos que pueden votar, ¿no son muy pocas 1.200 encuestas? ¿No es muy poco preguntar a unos cientos en Antioquia o en Bogotá cuando son regiones o ciudades grandes? No termino de creerle a esas encuestas, dicen algunos. ¿Qué responde usted? Bueno, para empezar, incluso yo diría que 1.200 entrevistas, porque lo obliga la ley, hacemos 1.200, pero en realidad con muchas menos entrevistas podríamos clavar resultados, porque al final es la estadística, es decir, cuando, por ejemplo, uno se hace un análisis de sangre, no les traen litros de sangre para analizarla, sino con que les traigan una parte mínima. La clave fundamental en cualquier muestreo, sea de sangre o sea para probar la sopa, a ver si está suficientemente salada o no, es que la prueba que haga sea representativa del conjunto. Y ahí la ventaja que tenemos ahora mismo es que en el caso de Colombia es la primera vez que ponemos en funcionamiento métodos de muestreo que estamos validando ya en otros países europeos de inteligencia artificial. Es decir, sigue siendo entrevistador humano a entrevistado humano, porque
Cuando se trata de investigar voto, lo que mejor funciona es pues esas 1.207 entrevistas entre el elector y el entrevistador. Pero además aplicando las nuevas tecnologías ahora mismo que nos dan una ayuda enorme y extraordinaria para ese trabajo de campo. De ahí que estamos muy tranquilos. Y luego hay que tener en cuenta, vamos a ver, el sistema electoral de la mayoría de las repúblicas latinoamericanas, por no decir todas, es el sistema electoral más fácil de todos, porque es una única circunscripción. Y es verdad que hay diferencias entre la capital y el resto, entre distintas zonas, eso lo sabemos de sobra, y en las noches electorales por eso nos anticipamos tanto en el resultado final, porque vemos de dónde van entrando los votos y ya podemos anticipar. Pero es el sistema electoral más fácil. Pero que sea el más fácil no quiere decir que sea el más cerrado, sino todo lo contrario. Es con diferencia el más apasionante de los que pueda haber. Porque de aquí al día de las elecciones vamos a experimentar muchísimos cambios en la intención de voto. Y nos quedamos con ese ejemplo que yo creo que queda clarísimo, la prueba de la sopa que nos muestra el conjunto completo. Una última, Narciso, veíamos en los escenarios de segunda vuelta, Iván Cepeda lleva la delantera. Vistos los resultados, sí, ¿usted cree que alguno de los otros candidatos que podría enfrentarse a él tendría cómo sumar más apoyos y crecer en esa hipotética segunda vuelta? ¿O el voto de Cepeda ya está muy consolidado? Bueno, lo primero que hay que ver es que la izquierda llega a este punto con los deberes hechos. Ya ha elegido su candidato, por eso en su consulta, pues el que más opciones con diferencia. Ahí además yo diría que ya no tengo ninguna duda, el más elegido en la consulta de izquierdas va a ser Iván Cepeda, y luego tiene bastante asegurado el pasar a la segunda vuelta. Ahora, ¿tiene garantizado ganar el balotaje? Pues le puede pasar perfectamente igual que en Chile. En Chile, pues la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, que era la apoyada por el gobierno de izquierdas en aquel momento, ganó la primera vuelta, pasó a la segunda vuelta y, sin embargo, José Antonio Caz, a pesar de no ganar la primera vuelta, luego agrupó todo el voto contrario a Janet Jara. Lo que estaban buscando era un cambio en las políticas del país, de Chile, y al final pues el presidente va a ser José Antonio Caz, ¿no? Ese escenario no hay que descartarlo en absoluto. Por lo tanto, yo diría, sintetizando, 3 escenarios centrales. 1, que Cepeda pase a la segunda vuelta y gane. 2, que Cepeda pase a la segunda vuelta, pero hay una mayoría que no quieran continuar el gobierno actual. Y 3, que cualquiera de los candidatos nos dé la sorpresa. Y la que más opciones tiene en estos momentos, pero no es seguro, es Paloma Valencia. Pues Narciso, muchas gracias por estas explicaciones. Seguiremos conversando a lo largo de estos meses. Gracias, Narciso, presidente de GAT3, la encuestadora que está presentando estos resultados hoy. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Vean, y nos conectamos en esta noche de encuesta con Juan Lozano, director de la FM. Don Juan, ¿cómo la ve? Buenas noches. Hola José, buenas noches. Súper interesantes estos resultados. Mañana desde las 6 a.m. en la FM. Análisis completo de la encuesta, todas las aristas, 360 grados, y las preguntas que muchas personas se estarán haciendo. ¿Cómo es este comportamiento por regiones, por edades, por sexos, en los distintos segmentos socioeconómicos de la sociedad colombiana? ¿Cómo son las dinámicas de las consultas? La consulta del centro hacia la derecha, la consulta de la izquierda, los distintos escenarios de segunda vuelta. ¿Qué quiere decir? Todos contra todos de mención espontánea que se acaba de mostrar en estos resultados. ¿Y qué está pasando al interior de esa consulta de 9 candidatos? Que además nos permite prepararnos para un gran debate dentro de 8 días. José, adelante. Obvio, Juan, vamos a hablar precisamente de esto. Entramos en fase de debate también. Sí, entramos en esa fase porque este enorme cubrimiento electoral no solo tiene encuestas, también tiene entrevistas a fondo, tenemos secciones que nos van a ayudar a entender un poco más estas propuestas de los candidatos y, por supuesto, Mari, esos debates. Sí, señora, debates hechos además de una manera diferente, en donde la gente es la que tiene la palabra, es la que evalúa el desempeño de los candidatos, pero además es la que va a formularles las preguntas desde sus propias preocupaciones.
Por eso, el próximo domingo la cita es en el primer debate de la gente en esta temporada electoral, ¿no? Alicia, ¿y sabe quién nos ayuda a entender mejor en qué consistirá este debate de la gente que además hacemos en alianza con El Tiempo, Noticias RCN, la FM y City TV? Pues don Óscar Ramírez, que ha preparado esta nota para ustedes. En una de las alianzas más grandes del país para este gran debate se unen voces, plataformas y audiencias. Y allí, por supuesto, aparece RCN Radio, la torre sonora de RCN Radio. Vamos a hablar, por supuesto, con el director de la FM, quien fomenta una de las conversaciones más importantes de las mañanas en Colombia. Hablamos de Juan Lozano. Vamos. Juan, director, ¿cómo está? Hola, Oscar. ¿Cómo está? Se nos aproxima ya el gran debate, señor. Ya estamos cerquita, ya estamos listos. ¿Cuál es el pilar fundamental, el papel fundamental que va a jugar la FM en este gran debate? La FM tiene que abrir conductos para que la gente pueda meter sus temas y preguntárselos a los candidatos. Este no es el debate del poder, ni de los políticos, ni de los periodistas de la FM. Son los temas de la gente que deben contestar los candidatos. Bueno, director, paso Gracias, de Oscar. los micrófonos al papel porque me voy para el tiempo. Saludos Permiso. a los colegas del Tiempo. Permiso, señor. No, Joaquín, muchísimas gracias. Ya vengo, no se me vaya a ir. De la inmediatez de la radio pasamos a la profundidad del papel, a uno de los diarios que por décadas ha marcado la agenda informativa del país, el diario El Tiempo. Buenas tardes, qué pena con ustedes. Hola, Los interrumpo. ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Mucho gusto. Óscar Ramírez de Noticias RCN. Óscar Ramírez. Oscar, Señor ¿cómo Andrés estás? Mopote, director, es un gusto estar acá en la Bienvenido, casa Oscar. editorial El Tiempo. Estamos listos para el gran debate, el debate de la gente, ¿no? Estamos listos, tenemos la convicción de que la responsabilidad que nos une a RCN y al Tiempo va a hacer de este un gran debate. Es la alianza más grande de medios de comunicación en el país para este debate, el debate de las ideas de la gente. ¿Qué responsabilidad entonces tiene, doctor Andrés Mompotes, El Tiempo como casa editorial en este debate? 115 años no son en vano. 115 años de historia que permiten sumar medios de todos los tipos. ¿Eso qué garantiza? Que habrá seriedad, confiabilidad y credibilidad. Bueno, muchas gracias, A ti, señor Oscar. director. Ahí estamos hablando. Permiso. Bueno, por aquí me encontré a María Fernanda Arbeláez, quien es editora de la Mesa Digital del Tiempo. Mafe, ¿cómo va esa correría? ¿Cómo van esos preparativos para el gran debate? Muy bien, Oscar, y además muy contentos de que nos estén acompañando acá en la sala de redacción del Tiempo, porque estamos con unas semanas bastante movidas preparándonos para estar con todo el cubrimiento previo, durante todo el debate y obviamente con los análisis de todo lo que digan los candidatos. Pero si te parece, tengo acá a José Carlos García, que es nuestro editor multimedia, y él nos puede entregar más detalles. El debate de la gente también se vive en el mundo digital. A las 5:30 de la tarde de este 25 de enero, a través de los portales de El Tiempo, Noticias RCN, la FM y City TV, usted va a poder comenzar a ver el inicio de este debate. También a través de nuestras redes sociales, eltiempo.com, noticiasrcn.com, citytv.com.co y lafm.com.co. Y llegamos a nuestra casa, al canal RCN, el lugar donde a diario generamos conversaciones y encuentros, y también el lugar donde se llevará a cabo el gran debate. Vamos a hablar con el director del noticiero, José Manuel Acevedo. Sí. Bueno, ay, qué bueno que los encuentro a los dos. ¿Qué dice mi querido Los directores de Noticias RCN, Lancia, directora de fin de semana, José Manuel Acevedo. Quiero preguntarle entonces, ¿cómo construir un debate que realmente le sirva a la gente, como el lema? Pues mire, este es el debate de la gente por varias razones, pero le menciono dos. Lo primero, la gente es la que va a hacer las preguntas que le formularemos a los candidatos. Eso es muy importante. Pero lo segundo, la gente también es la que va a seleccionar al candidato de su preferencia, según como lo vaya haciendo en cada uno de los momentos del debate. Por todas estas razones, este es el verdadero debate de la gente. Bueno, don Santiago Escobar, gracias por estar acá con nosotros. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Vicepresidente del área digital de RCN, ¿qué está preparando Santiago Escobar y todo su equipo para lo que se viene de este gran debate en alianza con El Tiempo, además? Desde Digital estamos planteando un tema audiovisual, un tema de contenido escrito y un contenido radial. Estaremos distribuyendo
el contenido en los canales de RCN, en el app de canal RCN, en el app de RCN Radio, en los portales de Noticias RCN, en el canal de YouTube de Noticias RCN y de la FM. Entonces, es ponérsela fácil a que todos se informen bien, a que todos puedan hacer parte de este debate. Porque en este debate, más allá de la televisión, la prensa escrita, la radio, las plataformas digitales, lo más importante es la gente, el debate de la gente. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y recuerde el código QR en nuestras plataformas. Ahí tenemos ya todos los resultados de la gran encuesta. Y el análisis mañana en la FM, en Alerta y también, por supuesto, aquí en la mesa ancha a primera hora de Noticias RCN. Seguimos con más noticias después de estos comerciales. Sabemos que la democracia se construye con la gente. Por eso El Tiempo y RCN nos unimos en un momento clave para el país. Llega el debate de la gente, un espacio donde los ciudadanos le preguntarán a los candidatos lo que de verdad les importa. Este 25 de enero a las 6 de la tarde llega el primer debate con los candidatos a la gran consulta por la señal principal, las apps de canal RCN, RCN Radio y las plataformas digitales del Tiempo y City TV. Envíen sus preguntas a través de @noticias RCN, @El Tiempo, @la FM oficial. El debate de la gente. Un debate distinto donde las preguntas las hace usted. Las hace usted. Este 25 de enero a las 6 de la tarde. Primer debate presidencial. El debate de la gente. 7:35, gracias por continuar con nosotros. Un grave accidente ferroviario en España cobró la vida de al menos 21 personas. Uno de los trenes se salió de la vía y chocó contra otro que circulaba en dirección contraria. Otras 25 personas resultaron heridas de gravedad en un incidente sin precedentes en el sur del país ibérico. Eran las 7:45 de la tarde en España cuando un tren de alta velocidad de la operadora Irio se descarriló e invadió el carril de un tren operado por AVE que transitaba en dirección contraria. El choque ocurrió en el municipio de Ademuz. El servicio había partido de Málaga a las 6:40 horas y en el momento del suceso viajaban aproximadamente 300 personas. Irio lamenta profundamente lo ocurrido y ha activado todos los protocolos de emergencia. El accidente hizo que los últimos 3 vagones del Irio se descarrilaran y volcaran. Trabajadores ferroviarios brindaron apoyo a quienes permanecían dentro de los coches para evacuar. Cuando consideremos que sea seguro salir, lo vamos a hacer. Es más seguro estar ahora dentro del tren a que no sabemos en qué condiciones están las vías de los lados. La circulación de trenes entre Madrid y Andalucía fue suspendida hasta nuevo aviso. Entre tanto, la Casa Real Española envió un mensaje de condolencias a las familias y allegados de los fallecidos y deseó pronta recuperación a los heridos. ¿Ustedes recuerdan a los 11 miembros de los PPP que fueron capturados y acusados de actos vandálicos y de terrorismo en Bogotá? Sí, esos mismos a los que 31 congresistas de izquierda, incluyendo Iván Cepeda, pidieron que los liberaran por medio de una carta. Pues esta noche les vamos a revelar la audiencia en su contra. En la diligencia, la Fiscalía contó cómo habrían hecho para sembrar caos y terror en la capital. El informe es de Oscar Ramírez. Esta es la audiencia más reciente en contra de los PPP, el grupo señalado por las autoridades de generar desmanes en Bogotá y de infiltrarse en algunas universidades para generar caos e intentar reclutar jóvenes. Al ingresar a estas instituciones educativas. En la diligencia judicial conocida por Noticias RCN, la Fiscalía señaló cómo esta estructura criminal era financiada por el ELN. Este grupo presuntamente estaría siendo financiado por personas con vínculos del ELN y normalmente y constantemente cambian su nombre como organización para evadir la administración de justicia. En la investigación, parte de los recursos empleados para la logística y fabricación de artefactos explosivos provienen de Medellín. Al ingresar a estas instituciones educativas, ingresan a un baño, a un salón o cerca a una de las puertas de estas universidades con el fin de preparar artefactos explosivos improvisados con insumos que presuntamente arribarían de la ciudad de Medellín.
Pero lo que más llamó la atención, de acuerdo a la fiscal, es que para ser parte de la banda tenían que viajar a un campamento guerrillero y allí presentarse ante un cabecilla de esta organización criminal. Que es presentarse a un campamento de guerrilla y hablar con un comandante de allá para firmar un contrato con esa gente. Una vez se firma ese contrato y se tiene el aval para hacer cualquier cosa de impacto con el fin de generar caos y miedo en la comunidad, entonces entienden esta estructura, puede llegar a decir que María Eugenia tiene nexos o se habla con gente de la guerrilla para todo el tema del reclutamiento. Incluso, el máximo ente acusador reveló cómo una fundación era utilizada como fachada para ocultar la fabricación de explosivos. Ella tenía la fachada de esa fundación, pero ponían los chinos que se estallaran con la policía en los tropeles y le daba los insumos para que hicieran eso. En esa fundación conocí varias personas. La Policía Nacional detuvo a 11 integrantes del movimiento radical mediante un operativo judicial, con base en una investigación que se extendió por más de un año. Los capturados irán a juicio y será presentada su acusación en los próximos días, aunque algunos integrantes de este grupo delictivo estarían buscando una negociación con la Fiscalía. La situación política en Venezuela ha hecho que aumente el temor del regreso de varios cabecillas de varias guerrillas a Colombia, delincuentes que al parecer están escondidos en ese país. Hoy tenemos información sobre cómo y a dónde pretenderían llegar. Giovanni Suárez nos revela todo en este informe. El ELN tendría un plan completamente estructurado para el regreso de sus cabecillas a Colombia. Esto es una alerta muy importante y es muy grave para las autoridades colombianas, más aún cuando tenemos desafortunadamente el antecedente de que nuestra fuerza pública con este gobierno vino siendo debilitada, diezmada. El riesgo que corre el país con sus más de 2.220 kilómetros de frontera que separan a Colombia con Venezuela es grande. La problemática se hace evidente cuando en esos kilómetros de frontera solamente son 6 los pasos legales y más de 50 los pasos ilegales, al menos los evidenciados. Pero recordemos que de los 6 departamentos fronterizos, hay 3 de ellos donde hay una fuerte presencia de la fuerza pública, donde hay operaciones permanentes de la Fuerza Pública Colombiana, que son los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Arauca. Y hay otros departamentos donde no hay tanta presencia y el dispositivo no es tan fuerte de parte de la Fuerza Pública, que son Guainía, Bichada y la misma Guajira, es decir, los extremos de los 2.200 kilómetros que nos separan con Venezuela. Precisamente por esos pasos ilegales llegarían no solo guerrilleros rasos. Información de inteligencia indica que también los cabecillas de más alto rango volverían a refugiarse en un departamento en el cual podrían tener respaldo y resguardo, el departamento de La Guajira. Y hay unos fuertes indicios de que puedan llegar estos cabecillas de manera oculta, con otras identidades, y llegando muy de bajo perfil quizás a La Guajira, aprovechando de pronto alguna presencia obviamente de las rancherías, de todo el tema indígena que de una u otra manera limita a la fuerza pública a hacer unos controles. 3 estructuras fuertemente consolidadas en estados como Táchira, Apure y Zulia en Venezuela son las que regresarían a Colombia ante la fuerte presencia militar del gobierno de los Estados Unidos, que continúa con la fuerte ofensiva contra los grupos terroristas y narcotraficantes que hacen presencia en Latinoamérica. Y ya son 18 las víctimas mortales que dejan los incendios forestales en 2 regiones del sur de Chile. Además de la declaratoria de estado de catástrofe, decretaron toque de queda en las localidades más afectadas. No realicen actividades peligrosas que puedan generar incendios, ni quema de basura, ni ningún tipo de actividad que pueda sacar chispa. Las condiciones climáticas son muy adversas y no podemos seguir expandiendo estos incendios. Estas fueron las declaraciones del presidente Gabriel Boric ante los incendios forestales que azotan el sur de Chile. Tras la declaratoria del estado de catástrofe, el avance de las llamas obligó a evacuar a más de 20.000 personas en las regiones de Biobío y Ñuble. Más de 253 viviendas han sido consumidas por el fuego. Otras han tenido que evacuar con toda su familia. Y llegamos hace poco aquí para ir a ver y aquí veo la destrucción, pero está totalmente destruido toda la población. Mi mamá, mi tía y mi tío. ¿Y evacuaron a tiempo? Sí, pues, se dejó todo tirado nomás y
y se evacuó. Las autoridades anunciaron toque de queda en 3 comunidades de Biobío, estableciendo la prohibición de circulación peatonal y vehicular por la emergencia. Y así terminamos esta emisión de Noticias RCN. Gracias, como siempre, por su sintonía en esta noche de domingo. Quédense con nuestra programación, lo decía Juli, Carla, Felipe, noche de eliminación en la Casa de los Famosos y mañana conéctense a las 5:30 con nuestra primera emisión. ¡Feliz noche!